Buen día, mi nombre es Frankis Seijas y vamos a hablar un poco acerca de la Conixio Extra Ordinem. Es un proceso totalmente cambiante en el año 342, cuando Constanza y Constante eliminó el proceso formulario, que era el proceso como tal del derecho que se venía gestando hasta ese momento. Este proceso Conixio Extra Ordinem fue, como su misma palabra lo dice, un extraordinario proceso en el cual el derecho se estaba basando o lo que eran las demandas ante ese momento. Un solo juez desde el inicio hasta el final, una de las características más predominantes. Aparte de otras características, era que tenía 4 pasos. La primera es inicio del procedimiento. En este inicio del procedimiento se valía de diferentes momentos. El primer momento era el libellus conventionis. El libellus conventionis es el libelo de emplazamiento o la demanda como tal. Era un documento escrito que el demandante ejercía en contra del demandado, pero el demandante conjuntamente con un funcionario público escribían, redactaban este escrito, este libelo, y lo presentaban ante el magistrado. El magistrado a través de un proceso visual, a través de un proceso valga la redundancia, o procesal del derecho, llevaba y le daba una cita al demandado. El demandado respondía esta demanda a través de la libellus contradictionis, es decir, un escrito de contestación. A través de este escrito de contestación era la defensa exponiendo las razones contradictorias de esta demanda. Luego que la libelo contestaciones la recibía el magistrado en la misma fecha que dictaminaba para poder ejercer el día de la audiencia, se promulgaba o se realizaba lo que era la litis contestatio. La litis contestatio era la narración o la contradicción. La narración, perdón, era la demanda que ejercía el demandante, y la contradicción que escuchaba el magistrado luego de la narración era el rechazo de esta demanda. Esa era como primera parte, el inicio del procedimiento, a través de 3 momentos o de 2 momentos: la libellus conventiones y la libellus contradicciones. Y luego venía la litis contestatio. Como segundo característica que tenía, o como segundo momento que tenía esta Conixio Extra Ordinem o proceso extraordinario, era la prueba, el momento de cuando el juez recibía la prueba, y la más importante era la documental, pero la documental la que venía de un funcionario público, que era la que, digamos, el juez o el magistrado daba por sentencia definitiva en cuanto a esta prueba, ¿ok? Aparte de eso, el valor testimonial no era tan importante de una sola persona, pero sí era más importante de varias personas. Esto es algo característico que se tomó en cuenta cuando se eliminó el proceso formulario y comenzó este proceso como tal de la Conixio Extra Ordinem. Como tercer punto, luego venía la sentencia. Luego de la prueba, luego de escuchar las partes, luego de las pruebas, venía la sentencia que ejercía o que daba o dictaminaba el juez. Ya no sería netamente dinero, sino también a través de una cosa, a través de una restitución de una cosa o de lo que pedía el demandado. Y el demandado, cuando lograba quedar sin lugar su sentencia, lograba ser juzgado, lograba ser sentenciado el demandado, automáticamente podía apelar ante la máxima instancia, que era el emperador. Luego, por último, la ejecución de la sentencia. En esta ejecución se ejecuta sobre objetos concretos de su patrimonio, del demandado como tal. Y por último, la prisión del deudor. Si el deudor estaba insolvente ante esta sentencia que tenía que haberla ejecutado por el magistrado, podía ir a prisión el demandado. Muchas gracias. Mi nombre es Carlos Ávila, estudiante de Derecho Romano 2, en la carrera semipresencial de la UNIES. En esta oportunidad les vengo a hablar de la protección extrajudicial en el derecho romano. La protección extrajudicial contempla casos especiales para sentencias que no están vinculadas al formulario normal que ellos tenían como juicio. Para esto utilizaban cuatro
casos especiales, el interdicto o interdicta, que eran las órdenes del pretor para que un demandado y un demandante tuviesen ciertas condiciones para una sentencia. Una de las condiciones que requería el proceso era el postulato interdicti, donde el pretor tomaba en consideración todos los hechos para luego establecer una sentencia, la cual podría ser prohibitiva bajo la fórmula Bin Fieri Veto, que era la no violencia, exhibitoria, donde bajo la fórmula exigía al demandado exhibir un documento o determinada prueba, y la restitutoria, que restituía la posesión a la persona demandante. Segundo caso era la estipulación pretoria. Estos eran contratos verbales entre dos partes para que se pusieran de acuerdo en cuanto al juicio y en cuanto a la continuidad del mismo. Existían dos clases, procesales y extraprocesales, donde la extraprocesal lo que hacía era dar seguridad de que en caso de que el demandado fuera condenado, resarcir el daño al demandante. Luego tenemos la restitución por entero. La restitución por entero, en este caso, sería actualmente lo que es una apelación de una sentencia por el proceso de recurrir una sentencia. En este proceso seguía con la palabra apelatio o el proceso apelatio, que era dirigirse al magistrado que redactó e instruyó la causa. Luego de ello, el magistrado de mayor jerarquía, según los procedimientos, emanaba una nueva sentencia en base a la primera sentencia, antes de la sentencia definitiva que había causado el daño mayor al patrimonio. Luego está la puesta en posesión de los bienes, misio in possessione. La puesta en posesión no es más que el orden del pretor de permitir al demandante tomar posesión de los bienes del demandado en resguardo de la demanda que se está estableciendo. Existían dos clases: bona legatorum, que era proteger los bienes que iban a ser heredados o legados, y posesión en red, que era para proteger los bienes de la persona que estuviera siendo objeto de la demanda. Buen día, mi nombre es Deimar Pinto y mi punto a tratar es la tramitación procesal general en la materia de Derecho Romano 2. La esencia del Derecho Procesal Romano está contenida en la idea de acción. Acción significaba acción. En Roma y en nuestro derecho actual esto tiene el mismo significado. Aquí los encargados de esta tarea o de este proceso era el pretor o magistrado encargado de administrar la justicia. Las derivaciones que existían aquí, una de ellas era la legis actu per sacramentum, que era acción por apuesta sacramental. Esto venía siendo una derivación de cuando era defensa de propiedad o de un derecho de crédito. Esto comenzaba con una notificación de ius vocatio, que era un acto privado. Esto significaba que el autor llevaba al demandado a donde el magistrado y este derivaba o ventilaba la causa. Otra de otras variaciones era la legis actu per condictum, que era acción por emplazamiento de pago. Era para reclamar el pago objetos o sumas de dinero que tenían Esto no era necesario que el demandante hiciera acciones o que lo demostrara. Legis actu per manum inectium era otra derivación, que era acción por presión corporal. De acuerdo a la ley de las 12 tablas, se aplica a aquellos que eran vencidos en un juicio condenados a pagar una suma de dinero. Otra derivación sería la legis actu per pecnoris capiorum, que era acción de premio. Esto es especial. El era donde el acreedor tomaba un bien mueble de una propiedad del deudor sin necesidad de tener los 3 testigos o la presencia de él. Gracias. Mi nombre es Ana Gutiérrez, cursante del segundo año de Derecho. En este momento estaremos disertando lo que son los procedimientos y procesos en Roma, Derecho Romano 2.
estableciendo lo que son los procedimientos, era el conjunto de normas, ¿verdad?, la cual establecía la forma en la que se iban a desenvolver o desarrollar los procesos. El proceso en sí es el mismo conflicto donde se aplicará dicho procedimiento. Recordemos que en la antigua Roma, para la protección de los derechos del individuo, el que tenía las potestades para ese entonces era el pater familias. De esta manera, en lo que fue el primer siglo de la República, se incluyeron en la ley de las 12 tablas un instrumento procesal, cual fue llamado actio o acción. Este instrumento venía a hacer valer el derecho ante un tribunal legítimamente constituido para la defensa de los derechos de este individuo. El mismo tenía como fin tratar de eliminar lo que era esa tradición de la venganza privada como protección de estos derechos. De tal manera que surgieron dos procedimientos, los cuales fueron las acciones legales, que eran declarativas. En este proceso buscaba el reconocimiento del derecho del individuo. Por tanto, la segunda fue el proceso formulario, los cuales eran ejecutivos. Estos venían a dar el cumplimiento del derecho mediante la ley o por sentencias ya dadas. Para estos procedimientos tuvieron dos características, ¿verdad? Por pertenecer al orden jurídico inicial, se compusieron de dos fases. La primera fase era in iudi, que era delante de un magistrado, el cual era experto en derecho. Este se encargaba de iniciar y encauzar lo que era este proceso. La segunda fase fue apud iudice, que era un juez no experto tanto en la materia, pero ante el cual se presentaban las pruebas, el cual dictaba sentencia o no al individuo, y estas sentencias eran inapelables. La segunda característica era solemne y formalista. Predominaba mucho lo que eran las declaraciones verbales, ya que lo regulaba el ius civil, o sea, pertenecía a los ciudadanos romanos nada más. Todo procedimiento privado se desarrolló en dos fases, lo que fueron las leyes actio y los procedimientos formularios. También apareció el procedimiento extraformulario. De dichos procedimientos tuvieron las siguientes fases también, que fueron discusión, prueba y sentencia.